Y para hablar de este tema, para responder a lo dicho por Iván Hidalgo, tal como lo anuncié antes de la publicidad, está Norma Vidal. Ella es viceministra de Prestaciones Sociales. Doctora Vidal, gracias por venir. Muchas gracias, un gusto estar acá. A ver, podría decirle, sí, efectivamente, Iván Hidalgo al pertenecer a otra agrupación política, lo que ha querido es echarle un poco de barro a lo manifestado por Ollanta Humala, el presidente de la República, en su último discurso, pero lo cierto es que se trata aquí de cuadros, repito, que tienen como fuente estadísticas que son validadas por una institución, creo yo, de lo más seria como lo es INEI. Así es, las cifras del INEI son cifras exactas, cifras que todos usamos, cifras que además son oficiales, que el INEI las publica, que las pueden encontrar libremente, así como son nuestras cifras. Y es sobre eso que venimos a hablar, ¿no? Que la afirmación inicial en la entrevista de ayer era que nuestras cifras, las cifras que había dado el presidente, no eran exactas, no eran ciertas. Claro, pero el presidente lo que hizo, perdón que le interrumpa, sí, en el discurso es un poco alabar la gestión de este gobierno en lo que se refiere a programas sociales. Y lo que dice Iván Hidalgo con cuadros es que el gobierno anterior, con la mitad de presupuesto, logró mucho más que Ollanta en estos primeros 4 años de gestión. A ver, vayamos analizando por partes. Por ejemplo, el tema de cómo se ha intervenido con cada uno de los programas sociales, ¿no? Entonces, en la entrevista de ayer se afirmaba, por ejemplo, que cómo estábamos llegando a un número determinado de usuarios o cómo estábamos mostrando un presupuesto. En el caso de Jaliwarma, concretamente. Jaliwarma con una ejecución de 26.1%. ¿Y por qué eso? A la fecha. ¿Y por qué eso? Que no era posible que pudiéramos tener una ejecución de 26.1 y que estuviéramos en más de 3 millones de niños atendidos. Y eso es totalmente posible. Acordémonos que los meses de enero, febrero y marzo no hay clases. Por lo tanto, nosotros no pagamos proveedores los primeros meses del año. Luego, nosotros hacemos el contrato con los proveedores para todo el año, lo cual nos garantiza que nuestra ejecución presupuestal ya está garantizada hasta fin de año, pero no pagamos el contrato completo. De acuerdo, pero estamos hablando de un 26,6%, que es un presupuesto bastante bajo del total que tendría que ejecutar. Por eso, Juliana, entonces lo que quiere decir es que nosotros vamos pagando por partes un presupuesto que ya ha sido contratado hasta fin de año, lo cual quiere decir que si ya hemos contratado para los más de 3 millones de niños, no quiere decir que hayamos pagado hasta fin de año, porque si no, ¿cómo seguiríamos pagando el resto de meses? Esa ejecución de 26.1% a la fecha quiere decir que ya ha sido transferida a los proveedores, que ya se ha comprobado que brindaron el servicio, que ya se ha constatado que efectivamente llegó. Y acá hay un tema bien interesante, a diferencia de otras ejecuciones, que este es un modelo de cogestión y por lo tanto, por ejemplo, para poder pagar a un proveedor comprobable, para que salga un contrato, trabajas a través de 2 instancias. Inicialmente el contrato lo haces con un comité de compras local conformado por un conjunto de actores distintos al programa Jaliwarma, en el que interviene el gobierno regional, el gobierno local y otras instancias, además con veeduría, que era algo que se mencionaba también ayer, veeduría de las instituciones externas al Estado. De acuerdo, ¿no? Pero es algo de todas maneras que en la práctica no ha funcionado de la mejor manera, porque se han registrado muchísimos casos, por ejemplo, de intoxicación. Entonces, ¿hasta qué punto el presidente de la República, no importa si este año, porque finalmente igual, no se trata de 1, 2 o 20 casos, se trata de que no se puede permitir que un alimento en mal estado llegue a la boca de una criatura. Así es, y por eso hemos trabajado muy fuertemente en este tiempo de duración del programa y hemos conseguido que este año no tengamos ninguno. Y me porque somos genial. Conscientes de que lo que hay que trabajar muchísimo es en los controles. De acuerdo. Entonces, otro punto tocado. Doctora Vidal, pero para no salir de este tema, sin embargo, si ya existen antecedentes que han demostrado que el año pasado las cosas no han funcionado bien, que no ha habido un correcto mecanismo de fiscalización, entonces el Jaliwarma no debió ser uno de los caballitos de batalla del presidente para su discurso y alabar este programa social y decir que todo funciona de maravilla. Porque en la práctica, y lo sabemos todos, no es así. Todo es perfectible, sin embargo, creo que es comprobable en campo, y ahí es posible ir a un colegio, a más de un colegio, a más de una zona, y observar cómo ahora cada niño recibe un desayuno conformado por una dieta especialmente diseñada, balanceada, con productos específicamente determinados para este efecto, en lo que hay una diferencia sustancial a lo que se ofrecía antes, porque justamente lo que buscamos es que cada niño
por más lejos que esté, reciba una dieta diaria que cubra su necesidad para estar durante sus horas de aprendizaje despierto, atento, y eso se está logrando. ¿Y qué pasa con las vacunas? Porque una de las cosas que dijo Iván Hidalgo ayer es que estas no llegaban al total de niños entre 0 y 36 meses. Estamos hablando de bebés. Este es un tema que no corresponde a nuestro sector, que tiene una respuesta obviamente y que te la puede dar el sector salud. Yo preferiría que te la dé el sector salud. Nosotros como MIDIS no manejamos el tema de las vacunas, pero sin embargo hay toda una cantidad de acciones articuladas que se vienen haciendo desde nuestro sector, no en la distribución de las vacunas. Sí vemos el tema desde dos aspectos. Dos, bien importantes. El programa Juntos, que condiciona la transferencia a que la madre lleve a todas sus vacunas. Y si hay evidencias recogidas por el Banco Mundial, por una serie de instancias externas al Ministerio, que dan evidencias que las madres que están en Juntos y cumplen con las condicionalidades, que este es un programa que ya viene de 3 gobiernos anteriores, de 2 gobiernos anteriores más se logra que se incremente la cantidad de niños vacunados y con todas las vacunas, además con todo su periodo de vacunas. Igual en el programa Cuna Más. Creo que acá además me guías a un punto que sí es importante. Hay una diferencia sustancial en lo que hemos logrado en tecnificar la gestión de los programas sociales, porque, por ejemplo, hacemos seguimiento nominal a cada uno de los niños que están en Cuna Más, lo que nos permite decir que esos niños existen, si han recibido sus vacunas, si esos niños están asistiendo, en el caso de Juntos, al colegio. ¿Y qué pasa con el área rural? Porque según este cuadro, en la evolución de la anemia en esta zona de nuestro país entre el 2007 y 2014, estamos hablando de que al 2013 había un 51,7 de proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia, y al año pasado, 2014, esto aumentó en casi 6 puntos porcentuales a 57,5. En el tema de la anemia se ha producido efectivamente todo unos temas en los que estamos trabajando además articuladamente entre sectores. Evidentemente hay un trabajo articulado ahí que hacer, pero desde los programas sociales sí tenemos evidencias recogidas por externos que efectivamente sí, las madres de Juntos logran que sus niños, a través de las condicionalidades, sí estén por encima de esas cifras, con menores condiciones de anemia, con mejores condiciones de salud, con mejores condiciones de escolaridad, lo cual nos dice que el programa, como intervención condicionada a que eso se produzca, sí se da. Y esa es evaluación externa, no de nosotros. Sí, no, y está bien todo lo que usted me dice, pero no le encuentro mucha lógica a el éxito que puede tener todo este conjunto de programas sociales cuando hay más casos de anemia y cuando la tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos también ha aumentado del 2013 al 2014 de 16 a 17, según también fuentes como INEI. Nuevamente, hay todo un conjunto de acciones que como Estado tenemos que fortalecer en términos de que hay zonas en las que se han producido algunos problemas, por ejemplo, en la llegada de las vacunas, en la llegada de los multimicronutrientes, que se han ido solucionando una por una. Por ejemplo, se detectó que el primero había dificultades logísticas en que llegaran al centro de salud. Se venció en esto con acciones articuladas y además con mecanismos como el Fondo de Estímulo al Desempeño, que logra que finalmente los multis ya estén en los centros de salud. Ahora estamos trabajando muy intensamente en que las madres, y yo creo que eso sí tiene que convertirse en una cruzada en la que todos intervengamos, que las madres sepan usar estos multimicronutrientes. Hemos detectado que ahora el punto crucial es que las madres muchas veces no saben usarlos, los usan en líquidos, por ejemplo, o no los usan por algún tipo de costumbres, y en eso estamos trabajando muy intensamente, articuladamente. Lo trabajamos a través, nosotros actualmente, a través del programa Cuna Más, a través del programa Juntos y a través, adicionalmente, de los comedores de madres. Quizás el gobierno se hubiese evitado tanta controversia, tanta crítica a las cifras presentadas, si hubiese hecho, al menos en cuestión de segundos, una especie de mea culpa para determinar que, si bien existen las ganas y la intención, que no lo dudo, de ejecutar las cosas de la mejor manera, en el camino se cometen serios errores y que, faltando apenas pocos meses para que este presidente ya se despide y se lleve a cabo la transición democrática para elegir al nuevo gobernador, se van a hacer las cosas aún mejor. Y eso es lo que no se vio, eso es lo que no se sintió, Julieta, y eso es lo que no se refleja en la realidad. Yo creo que siempre hay cosas perfectibles y hay diferentes miradas de cómo pueden presentarse un discurso presidencial. Pero también creo que es importante remarcar que acá se ha dicho que las cifras que el presidente ha mencionado no son ciertas, y se lo ha dicho con esas palabras.
ninguna de las cifras que el presidente ha presentado es falsa. Yo creo que eso es súper importante recalcarlo, porque si no estamos dando un mal mensaje a la población, un mensaje de que el presidente no les ha dicho algo que es verdad, y sí les ha dicho la verdad. Les ha dicho la verdad respecto a cuántos atendemos, a cómo los atendemos, a la validez que tienen los programas sociales, a cómo sí se ha convertido la política social y los programas sociales en un referente para Latinoamérica. Entonces yo creo que hay que enfatizar que todas esas cifras dadas en el mensaje son ciertas. Pero también podemos claro, darlas, además, yo te invito a campo a que miremos cómo funcionan los programas sociales. Encantada, pero yo creo que aquí en todo caso el problema no es una cuestión de fondo, sino de forma. El presidente de la República logró hacer una traducción con relación a lo que la realidad refleja en estadísticas, y esto lo manifestó en su mensaje a la Nación, y por otro lado, Iván Hidalgo hizo su interpretación en función también a cifras oficiales, que son las pero que son interpretaciones que no son válidas. Pero eso es subjetivo, porque podría decir uno sí es válido la manera en cómo le da la vuelta y comunica el presidente de la República a través de su mensaje, y también es válida la respuesta de Iván Hidalgo, que dice, ok, esto es lo que ha mencionado, pero las cosas no son de color de rosa. Por ejemplo, no es válido, porque no es válido decir que no es cierto que estamos atendiendo más de 3 millones de niños cada día porque tenemos ejecución del 26%. Eso no es cierto. Eso sí no es cierto, y nosotros tampoco podemos permitir que digan que nuestras cifras no son ciertas. De acuerdo. Y eso es lo que se ha sostenido. Y por eso yo creo que informemos a la población de que cada una de esas cifras y cada una de las informaciones que hemos dado pueden resistir cualquier análisis. Nosotros tenemos un seguimiento además nominal de las personas. O sea, decir, por ejemplo, que los usuarios de pensión 65 no pueden ser 500.000, también es una cosa no válida, no es cierta, porque ustedes pueden entrar a un padrón nominal con nombre, apellido, con DNI, y pueden, incluso los tenemos que referenciados en muchos de los casos. No, entonces, me parece interesante y me parece importante que esté usted aquí, que eso sea así. Claro, entonces, respondiendo a lo que considera que son en todo caso falacias con relación a lo dicho por Ollantaytamala. O sea, esto es un espacio abierto donde si hay alguien que expone una situación y alguien se siente de pronto afectado y pide su derecho a réplica, por supuesto pero que se lo damos, además ¿no? Son cifras que son transparentes y que están sujetas a que justamente los investigadores las revisen, a que vayan a campo, como también el señor Hidalgo decía ayer, a mirar cómo funcionan. Eso es lo que queremos que suceda. Claro, además. De acuerdo, doctora Vidal, pero más allá de la interpretación o de las palabras que utilizó el señor Hidalgo aquí donde está sentada usted hoy, el día de ayer, los cuadros es lo que no podemos refutar y decir que no son reales, porque esto sí es verdad y usted... Lo que nuevamente, el señor Hidalgo hizo una interpretación de esos cuadros frente a unas cifras que no contradecían esos cuadros, y lo que él dijo fue que las cifras no eran ciertas, e hizo una afirmación tajante de que nuestras cifras no podían ser ciertas. Claro, doctora, es que ahí regreso al tema de la subjetividad. Así como el doctor Hidalgo, el señor Hidalgo, cogió esta información diciendo que lo que había dicho el presidente de la República no era del todo real, porque existían estos documentos, estas estadísticas, con estas proporciones y porcentajes, ustedes dicen, sí, esto es cierto, pero no es real como lo manifiesta Hidalgo. Y cada uno va a tratar de llevar, digamos, el agua a su molino para comunicar de la manera que evidentemente más los beneficie. Es que yo creo que más allá de cómo les demos los énfasis, que obviamente cada uno le va a dar su propio énfasis, las cifras tienen un numerito ahí, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos más de 300.000 niños durante estos años de gobierno fueron atendidos en Cunamás, fueron más de 300.000 niños atendidos en Cunamás, y no puede venir alguien a decirnos no fueron 300.000 niños, porque eso no es materia de discusión, eso no es un análisis. De acuerdo, el análisis va por otro lado, va por decir efectivamente, a ver, este tipo de intervención debe darse así, es perfectible, esperamos además que sea perfeccionada. Como el número de jubilados también que se están beneficiando con pensión 65, por ejemplo, y que usted acaba de mencionar. Que van a llegar a ser 500.000 a fin de año, y son más de 400.000 a la fecha. El tema, claro, lo que yo quería evidentemente era que usted pudiese manifestar esto que considera que es injusto y que ha sido dicho por el señor Hidalgo, pero sobre todo mi preocupación y el de la producción pasaba por saber si quizás hubiésemos o habríamos sido engañados por el señor Hidalgo con estos cuadros que yo creo que decir la verdad a medias, por ejemplo, desinforma, como tú sabes. Claro, si, por ejemplo, decimos, es como lo que tú me preguntabas, ¿no? Que tiene que ver con que
la cifra que se dio de disminución de la pobreza extrema no coincide con lo que dijo el presidente de cuántos más de 1.300.000 habían salido de la pobreza extrema. Y sí es cierto que más de 1.300.000 peruanos salieron de la pobreza extrema. Podemos decir entonces que el señor Hidalgo tiene su propia interpretación de los hechos en función a datos oficiales, pero eso no es cuestionable y eso tampoco nos puede llevar a tildar a una persona de mentirosa o de determinar que de pronto nos engañó porque tiene algún tipo de intención política. Creo que tiene que puede que la tenga, pero ese no es el tema de fondo. Yo creo, nuevamente, Juliana, que una cosa es decir, yo hago tal análisis frente a esta cifra que tiene el programa, frente a la otra, y hago mi análisis y mi síntesis del tema. Pero lo que se ha dicho acá no es eso. Lo que se ha dado y ha sido confundido por sus funcionarios no son ciertas. Claro. Y eso no es válido. Y está bien por eso que eso no es válido. Esté aquí y haya podido, además, aclarar ese tema. Y solamente quisiera enfatizar una cosa porque yo creo es muy, muy importante que la población sepa cómo se invierte su dinero en los programas sociales y que ese dinero está totalmente bien, no solo bien invertido, sino que se puede conocer cómo ha sido invertido. Pueden entrar a la página de cada programa, pueden pedir información, se puede conocer a cada una de las personas porque lo que hemos logrado, como te contaba, es un seguimiento nominal. Eso también hemos previsto desde el inicio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social la evaluación de estos programas. Cada uno de ellos, desde el primer día en el MIDIS, se levantó la línea base que nos permite que a estas alturas del gobierno estemos levantando ya la información siguiente para poder terminar el gobierno y decirle a la población y a todos nosotros cuáles fueron los resultados para tener lecciones aprendidas, mejorar en lo que se necesite, pero también afianzar los logros que se tienen. Seguro, y finalmente creo que eso es importante. La gente de a pie, en realidad, más allá de los cuadros, de las estadísticas, de quién miente, de que se exageró el presidente, se exageró el otro, se dijo la verdad, lo que quiere es que realmente estos programas ayuden a las personas de escasos recursos y cada vez hayan menos peruanos que tengan que sobrevivir ahora mismo en condiciones de extrema pobreza, es decir, de manera infrahumana. Así es, justamente a eso están dedicados los programas sociales, a poner el piso parejo para todos, para que todos tengan las mismas oportunidades. Ojalá. De hacer uso de ese crecimiento que todos tenemos. Eso nos suena todavía a utopía, ¿no? Pero yo creo que estamos avanzando muchísimo. Yo creo que sí, con voluntad se puede lograr y hay que pensar que realmente podemos llegar a ser un país mucho más grande. Yo creo que vamos hacia ser un país mucho más justo, además. Ojalá. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. La doctora, entonces, Norma Vidal, viceministra de Prestaciones Sociales. Nos vamos a una pausa.